Capítulo 5. La noche bajo las estrellas. La captura de Tormenta de Plata había cambiado algo entre Lyra y Elandril. Las risas compartidas, los tropiezos y la victoria final en las llanuras habían tejido un lazo más fuerte. Una confianza que florecía como las flores silvestres del Doria. Esa tarde, tras asegurar a Tormenta de Plata con una cuerda suave cerca de un arroyo, decidieron acampar en la vasta llanura bajo un cielo despejado que se extendía como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Las constelaciones brillaban con un fulgor que parecía susurrar ecos del Doria desde el horizonte. El aire fresco de la noche acariciaba sus rostros, y el fuego que Elandril había encendido crepitaba entre ellos, lanzando sombras danzantes sobre la hierba. Lyra estaba sentada sobre una manta, cepillando la crin de Tormenta de Plata con una ternura casi reverente. «No puedo creer que sea mío», dijo con una voz suave cargada de maravilla. «Siempre soñé con esto, pero contigo se siente más real, más grande». Miró a Elandril, que avivaba el fuego con una rama, y sus ojos marrones brillaron con algo nuevo. Gratitud, admiración, quizás algo más profundo que aún no nombraba. Él dejó la rama a un lado y se acercó sentándose a su lado con esa gracia élfica que parecía innata. «Tú lo hiciste posible, Lyra, con tu valentía y tu ingenio. Tormenta de Plata no estaría aquí sin ti». Su tono de voz era cálido, sincero, y por primera vez, no había rastro de su habitual tono juguetón. Solo verdad. Ella sonrió, dejando el cepillo y recostándose sobre la manta para mirar las estrellas. «Somos un equipo, ¿no? Tú saltando como loco, yo con mis manzanas y mis canciones. Creo que nunca me había divertido tanto». Hizo una pausa. «Ni sentido tan viva», dijo susurrando. Elandril se recostó a su lado, apoyándose en un codo para mirarla. La luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando la curva de sus mejillas y el brillo de sus ojos verdes. «Tú me haces sentir vivo, mi dulce Lyra», confesó mientras su voz temblaba ligeramente. «He caminado por este mundo durante años, entre árboles y batallas, pero contigo es como si todo tuviera color otra vez». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de fuerza. Lyra giró la cabeza para mirarlo, y por un momento, el mundo se redujo a ellos dos. Solo existía el susurro del viento, el crepitar del fuego y el latido de sus corazones. Ella extendió una mano y rozó sus dedos con los de él. Un gesto pequeño pero cargado de intención. «Elandril», dijo con tono más serio, «has hecho tanto por mí. Este caballo, las aventuras, tu paciencia, no sé cómo devolverte esto». «No busco que me devuelvas nada», respondió él mientras entrelazaba sus dedos con los suyos. Su piel era cálida, suave, y el contacto envió un escalofrío por su espalda. «Solo quiero estar contigo. Cada risa, cada mirada tuya me es suficiente». Lyra lo miró, y por primera vez, no desvió la mirada ni levantó sus barreras. Lentamente, se inclinó hacia él, su aliento se mezcló con el suyo. «Entonces quédate», susurró mientras acortaba la distancia. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, pero lleno de promesas. Fue como si una presa se rompiera y el miedo de Lyra y las dudas de Elandril se desvanecieron bajo el calor de ese primer contacto. El beso se intensificó rápidamente, como si ambos hubieran estado conteniendo un río de deseo que ahora fluía libre. Elandril acarició el rostro de Lyra con dedos temblorosos, como si temiera que fuera un sueño. Sus pulgares trazaban la línea de sus pómulos mientras profundizaba el beso. Ella respondió con igual fervor, abriendo los labios para él. Sus lenguas se encontraron en una danza lenta y apasionada que sabía a fuego y estrellas. Sus manos se deslizaron por su cuello, enredándose en su cabello plateado, tirando suavemente para acercarlo más. Con un susurro Elandril pidió permiso con la mirada. Sus ojos verdes brillaban con amor y deseo. Lyra asintió. Su respiración se notaba entrecortada, y la tumbó con ternura sobre la manta. El cielo estrellado era testigo de su unión. Besó su frente, sus mejillas, descendiendo hasta su clavícula con una reverencia que hablaba de adoración. Sus manos, hábiles y gentiles, desataron los cordones de su vestido con cuidado, dejando que la tela cayera para revelar su piel a la luz plateada de la luna. Lyra tembló, no de frío, sino de la intensidad de su mirada, que la recorría como si fuera una obra de arte.
«Eres hermosa», murmuró con la voz ronca de emoción mientras besaba el hueco de su garganta con sus labios cálidos y su pulso acelerado. Lyra deslizó las manos bajo la túnica de Elandril, sintiendo la suavidad de su piel élfica, cálida y viva bajo sus dedos. Levantó la prenda con un movimiento decidido, exponiendo su torso esbelto pero fuerte, marcado por cicatrices leves que contaban historias de batallas pasadas. Ella las retorció con las yemas de los dedos, maravillada. Y él cerró los ojos ante su contacto, como si cada caricia sanara algo en su alma. Sus cuerpos se acercaron, piel contra piel, y el mundo pareció desvanecerse. Elandril besó su cuello, descendiendo lentamente hasta sus pechos, tomando uno en su boca con una mezcla de ternura y hambre. El roce húmedo de su lengua contra su piel enviaba chispas de placer a través de ella. Lyra arqueó la espalda. Un gemido se le escapó de sus labios mientras sus manos se aferraban a sus hombros. El aroma a madera quemada y hierba fresca llenaban sus sentidos. Él respondió con besos más profundos. Su lengua trazaba círculos lentos que la hicieron temblar, mientras su mano libre exploraba la curva de su cintura, bajando hasta el borde de sus pantalones. Los callos de sus dedos rozaban su piel como un susurro. Con un asentimiento silencioso, Lyra lo ayudó a quitárselos. Y pronto, él hizo lo mismo, deshaciéndose de su propia ropa con una urgencia contenida. Desnudos bajo las estrellas, se miraron por un instante, vulnerables y completos. «Te amo», susurró Elandril. Su voz estaba quebrada de la emoción mientras se posicionaba sobre ella. Sus cuerpos estaban alineados en una promesa tácita. «Y yo a ti», respondió ella. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad mientras lo atraía hacia sí. Él entró en ella con una lentitud deliberada. El aroma a hierba fresca y humo de leña los envolvía, dándose tiempo para ajustarse mientras sus respiraciones se sincronizaban en un ritmo antiguo, roto solo por el susurro lejano de Tormenta de Plata. Lyra lo envolvió con sus piernas. Sus dedos trazaban las cicatrices de su espalda como mapas de un guerrero. El roce áspero de la manta bajo ella contrastaba con la suavidad de su piel élfica mientras él comenzaba a moverse, pausado al principio, luego con una urgencia que hacía crujir la tierra bajo ellos. El placer creció entre ellos como una marea. Elandril aceleró sus movimientos. Eran más profundos, más urgentes, mientras besaba sus labios, su cuello, sus pechos. El sabor salado de su piel se mezclaba con el dulzor de su aliento. Lyra se aferró a él, sus uñas marcaban suavemente su piel. Sus gemidos llenaban el aire nocturno como una melodía salvaje. Elandril jadeó con su voz rota de deseo, y él respondió con un gruñido bajo. Sus manos la sujetaron por las caderas para acercarla aún más. El calor de sus cuerpos se fundían en uno solo. Exploraron cada rincón del uno al otro con una mezcla de reverencia y pasión desenfrenada. Lyra giró sobre él en un momento de audacia, montándolo con una sonrisa traviesa que él devolvió con adoración. El crujido de la manta bajo ellos acompañaban el ritmo de sus movimientos. Sus manos guiaron sus caderas mientras ella se movía. El placer se reflejaba en sus rostros iluminados por el fuego. El aire fresco rozaba sus cuerpos sudorosos. Luego volvieron a cambiar. Él sobre ella otra vez. Sus cuerpos entrelazados buscaban el clímax juntos. Cuando llegó, fue como una ola que los envolvió a ambos. Lyra gritó su nombre, su cuerpo temblaba bajo él. El colgante de obsidiana entre sus pechos pulsaba con un calor que parecía unir sus almas al ritmo del bosque y Elandril la siguió. Un gemido profundo escapaba de su garganta mientras se derramaba en ella. Sus corazones latían al unísono. Exhaustos, colapsaron juntos sobre la manta. Sus cuerpos aún entrelazados y sus respiraciones entrecortadas se mezclaban con el susurro del viento. Elandril la abrazó, besando su frente con una ternura infinita mientras ella se acurrucaba contra su pecho. Sus dedos trazaban patrones sobre su piel. «Eres mi todo», murmuró él con su voz apenas audible, pero cargada de una certeza que resonaba en el silencio. «Y tú el mío», respondió ella, alzando la vista para besarlo suavemente, un beso que sellaba lo que sus cuerpos ya habían proclamado. Se quedaron así, bajo las estrellas, envueltos en el calor del otro, sabiendo que este momento de entrega total era la prueba de que estaban hechos el uno para el otro. Aunque una estrella fugaz cruzó el cielo,
Era un destello fugaz que parecía susurrar que incluso los instantes eternos tienen su fin. Capítulo 6. La separación. La felicidad que Lyra y Elandril habían encontrado bajo las estrellas era un refugio frágil, un oasis que el mundo pronto reclamaría. Habían regresado a Valderra tras esa noche inolvidable, con Tormenta de Plata trotando orgulloso a su lado y sus corazones aún latiendo al ritmo del amor que habían sellado. Pero la realidad los alcanzó como una sombra que se alarga al atardecer. Lyra llegó a la aldea para encontrar a su familia en apuros. Su padre, cuya salud había sido frágil desde el invierno pasado, había empeorado. Una fiebre persistente lo había postrado en cama, su rostro curtido ahora era pálido y sudoroso. La tienda de telas, el sustento de la familia, pendía de un hilo, y su madre, con las manos temblorosas de agotamiento, le rogó a Lyra que tomara las riendas. «No podemos perderlo todo, hija», dijo con voz quebrada por el miedo, mientras el padre, desde la cama, murmuraba con esfuerzo. «Sé fuerte, mi niña, como siempre lo has sido». Los aldeanos, además, no ayudaban. Los rumores sobre su relación con Elandril se habían extendido como hierba seca en un incendio. «Esa chica anda con un elfo», susurraban en el mercado, sus miradas estaban cargadas de desaprobación. «Traerá desgracia». La presión era asfixiante, y aunque Lyra quería aferrarse a su nueva felicidad, el deber hacia su familia la ataba como una cadena invisible. Elandril, por su parte, enfrentó su propio destino. Una tarde, mientras afilaba su daga en la linde del bosque, un cuervo de plumas iridiscentes descendió desde las copas de los árboles, posándose frente a él con un mensaje atado a su pata. El pergamino, escrito en la elegante caligrafía élfica, llevaba el sello de Liora, la guardiana suprema de Eldoria. Y sus palabras resonaban con su voz grave y antigua. Elandril, hijo de la luz. El tiempo de las promesas ha terminado. Ven, o todo lo que amamos perecerá. Elandril frunció el ceño al leerlo, su corazón estaba hundiéndose con cada palabra. El dragón ancestral, Viratar, ha despertado. Eldoria está en peligro. Tu deber es con tu pueblo. Liora no era solo una líder, era una figura casi mítica entre los elfos, una sanadora y guerrera cuya edad se medía en siglos. Había sido mentora del padre de Elandril, y tras su muerte en una escaramuza contra invasores humanos años atrás, había tomado al joven elfo bajo su ala. Su autoridad era incuestionable, y su llamado no era una petición, sino una orden. Elandril sabía que desobedecerla sería traicionar no solo a su pueblo, sino al legado de su familia, algo que pesaba sobre él como las cicatrices que llevaba en silencio. Viratar, el dragón mencionado, no era una criatura cualquiera. Según las leyendas élficas, era uno de los guardianes primordiales. Seres de fuego y escamas que habían protegido Eldoria en los albores del tiempo. Dormía en las entrañas de la montaña de cenizas. Un volcán apagado al norte del bosque, su aliento estaba contenido en un sueño encantado por los antiguos cantos élficos. Pero el mensaje de Liora susurraba una verdad más oscura. Las runas de contención han sido quebradas y una sombra sin nombre cabalga en sus alas. Es un susurro que huele a traición antigua. La tierra ha temblado para liberarlo, un eco prohibido lo ha invocado desde el abismo. Un canto torcido que resuena desde el corazón del bosque. Elandril dejó caer el pergamino al musgo. Sus manos temblaban mientras su mente se llenaba de imágenes turbulentas. ¿Una sombra sin nombre? ¿Un canto torcido? Las palabras de Liora eran un enigma, un velo tejido con miedo y advertencia. Recordó las historias que su padre le contaba junto al fuego. Los guardianes primordiales no solo protegían, sino que también castigaban, y su poder podía ser torcido por manos codiciosas o corazones rotos. Por un instante, consideró arrojar el mensaje al viento, galopar hacia Valderra y perderse en los brazos de Lyra, como si así pudiera borrar el eco de Tarión, cuyo abandono aún ardía en su pecho. Pero el bosque lo llamó, y con él, la deuda de un hermano perdido que no podía repetir. Su pecho se apretó al imaginar a Viratar alzándose no solo con furia, sino con un propósito oscuro que él aún no podía comprender. Y luego estaba Lyra. Su risa. Su calor y la promesa de un futuro que apenas habían comenzado a tejer. Irse ahora era arrancar esa hebra de su alma, pero quedarse era condenar a Eldoria y a Lyra a un destino que no podía prever. Se reunieron una última vez bajo el sauce llorón junto al río,
el lugar donde sus corazones habían comenzado a entrelazarse. El aire estaba cargado de tristeza, el cielo gris reflejaba sus ánimos. Lyra llegó primero, sus botas dejaban huellas en la tierra húmeda, su rostro estaba tenso por las noticias de su padre. El Andril apareció poco después. Su túnica verde estaba oscurecida por la sombra de los árboles. El cuervo aún estaba posado en su hombro como un mensajero de fatalidad. «Debo partir», dijo él mientras tomaba sus manos con una urgencia que traicionaba su calma habitual. «Un dragón ha despertado en Eldoria. Bir-Atar. Es una amenaza antigua, y mi pueblo me necesita. Liora, nuestra guardiana, me ha llamado. No puedo ignorarlo». Lyra frunció el ceño, apretando sus manos con fuerza. «¿Un dragón? Oh, ¿cómo? ¿Por qué ahora?» Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por la certeza de lo que venía. El Andril explicó, con tono grave. Bir-Atar dormía bajo la montaña de ceniza sellado por magia élfica. Pero los humanos cavaron demasiado profundo hace años, y ahora la tierra misma lo ha liberado. Si no lo detenemos, el bosque arderá, y con él todo lo que amo, incluido el camino que me trae a ti. No mencionó la sombra sin nombre ni el eco prohibido. No quería cargar a Lyra con un miedo que aún no entendía él mismo. Pero en su interior, esas palabras giraban como un torbellino, susurrándole que esta batalla sería más que fuego y escamas. Ella lo miró. Sus ojos marrones se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Y yo debo quedarme. Mi padre está enfermo, la tienda se derrumba sin mí. Los aldeanos me odian por estar contigo, pero no puedo abandonarlos». Hizo una pausa. Con voz quebrada dijo, «No quiero perderte, el Andril». «No me perderás», prometió él, acercándola para apoyar su frente contra la de ella. «Volveré por ti, lo juro. Lucharé contra Bir-Atar, contra el fuego y las sombras, y cuando el bosque esté a salvo, regresaré a tu lado». Lyra asintió, las lágrimas finalmente escapaban por sus mejillas. «Y yo estaré aquí, esperándote. Cuídate, mi amor. No dejes que ese dragón te queme esas orejas puntiagudas que tanto me gustan». Él esbozó una débil sonrisa, un sonido que rompió la tensión por un instante, y la besó. Fue un beso lleno de dolor y esperanza, con sus labios aferrándose como si pudieran detener el tiempo. El colgante de obsidiana entre ellos se encontraba pulsando con un calor que parecía susurrar su promesa compartida. Sus manos se enredaron en su cabello, sus cuerpos se apretaron en un abrazo desesperado, como si quisieran fundirse para no separarse nunca. Pero el cuervo graznó, y el momento se deshizo. El Andril montó su caballo, un corcel élfico de crin dorada, y se alejó mirando atrás hasta que Lyra fue solo un punto bajo el sauce. Su figura fue haciéndose cada vez más pequeña en la distancia. Ella lo vio partir con el viento agitando su capa marrón, y susurró al aire, «Vuelve a mí». Epílogo, la promesa. Final parte 1. Pasaron unos meses desde la separación, y el mundo siguió girando, aunque para Lyra y el Andril parecía detenido en ese adiós. En Valderra, Lyra cuidaba de su padre con una dedicación feroz, administrándole cataplasmas y tés de hierbas que había aprendido de su abuela. Lentamente, la fiebre cedió. Y aunque su recuperación era frágil, la esperanza volvió a la casa. Ella trabajaba en la tienda de telas de sol a sol, tejiendo y vendiendo con manos hábiles, soportando las miradas frías de los aldeanos. Pero cada día, al amanecer y al atardecer, montaba a Tormenta de Plata hasta la linde del bosque, su crin plateada ondeaba como un eco de El Andril. Allí, bajo el cielo cambiante, dejaba que el viento llevara sus pensamientos hacia él, susurrando promesas que solo el bosque podía escuchar. «Está vivo», se decía mientras tocaba el colgante de obsidiana que aún llevaba su calor. «Lo siento en mi alma». En Eldoria, el Andril luchaba junto a su pueblo contra Bir-Atar. El dragón era una fuerza de la naturaleza, sus escamas negras brillaban como obsidiana fundida y sus alas batían tormentas de ceniza. Liora lideraba a los elfos con una mezcla de magia y estrategia. Su voz resonaba con cantos que intentaban calmar a la bestia. El Andril, con su daga y su arco, se movía entre las sombras, su agilidad élfica enfrentaba el fuego y las garras. Cada noche, exhausto y cubierto de hollín, miraba hacia el sur, hacia Valderra, imaginando a Lyra cabalgando bajo las estrellas. «Resiste»,
murmuraba mientras su mente volvía a recordar sus risas, su piel bajo sus manos. Y la promesa que le había hecho. La batalla era brutal. Los elfos perdieron guerreros valientes, y el bosque sufrió bajo el aliento ardiente de Viratar. Pero el Andril no cedía. En un enfrentamiento crucial, mientras Liora cantaba un hechizo de contención, escaló un risco para clavar una flecha encantada en el ojo del dragón. Un acto de valor que debilitó a la bestia lo suficiente para que los elfos la sellaran de nuevo en la montaña. Herido pero vivo, el Andril cayó de rodillas. Su mente estaba llena del recuerdo de Lyra. Era su razón para seguir adelante. Aunque estaban separados por millas y deberes, sus corazones permanecían unidos por la certeza de su amor. Lyra, al borde del bosque, veía el cielo aclararse tras semanas de humo lejano, y una sonrisa tímida curvó sus labios. «Lo hiciste», susurró sabiendo en su interior que había triunfado. El Andril se encontraba apoyado en su arco entre los árboles carbonizados. Sintió un calor en su pecho que no explicaba el fuego, era la presencia de ella en su alma. Sus caminos se cruzarían nuevamente, o eso esperaban. El bosque, testigo de su amor, susurraba esa verdad en cada hoja, en cada brisa. Aunque una sombra distante, apenas un eco en el viento parecía aguardar su momento para desafiarlo todo. Lyra montó a Tormenta de Plata y galopó hacia la aldea con su cabello al viento, decidida a preparar el terreno para su regreso. El Andril, mientras los elfos reconstruían todo, guardó una flor de luna en su bolsa, un regalo para cuando volviera a verla. Su historia no había terminado, era solo una pausa, un respiro antes de que el corazón del Doria los uniera de nuevo, o los pusiera a prueba una vez más. Pronto volveremos con el corazón del bosque, sombras del destino. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. Dale me gusta si quieres descubrirlos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué crees que pasará con Lyra y con el Andril. Nos vemos bajo las estrellas.